En este video veremos el concepto formal de variabilidad o desviación de una variable aleatoria discreta. Cuando introdujimos este concepto, manejamos el siguiente problema. Usted cuenta con $9,000 y piensa invertir este dinero. Tiene una opción la cual tiene 3 escenarios posibles que se describen en la tabla. En un video anterior, de forma intuitiva, calculamos la variabilidad del monto promedio utilizando esta expresión, donde veíamos que la función que estábamos promediando era la función valor absoluto. Sin embargo, discutimos el por qué, a pesar de que esta medida es lo más intuitivo, esta función matemática puede complicar algunos cálculos, pues es una función a trozos. Entonces vamos a proponer la siguiente solución. Como medida de variabilidad vamos a calcular el siguiente promedio. Este promedio consistirá en tomar cada uno de los posibles escenarios, restar el promedio, pero como observe que en algunas ocasiones esta resta puede dar negativa, cuando el valor del escenario sea menor que el promedio, vamos a elevarla al cuadrado, pues finalmente nosotros queremos calcular el promedio de la variabilidad o de cuán alejados se encuentran los valores, que tiene que ser valores positivos. Ahora, observe que este resultado anterior sería un resultado que quedaría expresado en dólares cuadrados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer al final es que a esta medida anterior le vamos a sacar la raíz cuadrada para obtener una medida final de variabilidad. Habíamos declarado a la variable x como la que representa el monto recibido al final, que incluía las pérdidas o ganancias. En ese video también habíamos calculado el promedio de esta variable y habíamos analizado gráficamente cuáles eran las desviaciones de cada uno de los escenarios. En este caso, observe que lo que vamos a mirar es la distancia o la resta entre cada uno de los escenarios y su promedio. Si vamos a mirar la resta, observe que estos valores podrían dar negativos. En el caso de 2.000, si miramos 2.000 menos 9.500, que es el promedio, nos daría menos $7,500. Por supuesto, los casos de 10.000 y 14.000, que son superiores al promedio 9.500, se siguen manteniendo en 500 y $4,500 respectivamente. Entonces, si vamos a promediar la función propuesta, nos decía que tomáramos cada una de las diferencias entre el escenario y el promedio, pero como daban negativas, lo eleváramos al cuadrado obteniendo estos resultados. Y así, para obtener el promedio de la función que nos están pidiendo, al multiplicar 56.250.000 por 20%, más 250.000 por 52.5%, más 20.250.000 por 27.5%, obtenemos que el resultado de este promedio son $16,950,000 cuadrados. Pero como queremos obtener una medida de variabilidad y la solución fue elevar al cuadrado para evitar tener números negativos, entonces debemos sacar la raíz a este resultado, obteniendo como una medida de variabilidad $4,117.04. Si bien la expresión que acabamos de calcular es correcta, se puede expresar de una manera más sencilla. Esta expresión, al hacer algunas operaciones matemáticas y al aplicar algunas propiedades del promedio que hemos visto en videos anteriores, se puede expresar de esta manera más sencilla. Esta manera más sencilla quiere decir que primero debo calcular el promedio de la variable al cuadrado y a este restarle el promedio original, es decir, en este caso $9,500 elevado al cuadrado. Vamos a ver que, por supuesto, esto nos lleva al mismo resultado. De acuerdo a lo que hemos visto en videos anteriores, para calcular el promedio de la variable al cuadrado, lo que debíamos es tomar el valor de 2.000, elevarlo al cuadrado, multiplicar por 20%, a esto sumarle el valor 10.000 elevado al cuadrado, multiplicado por 52.5%, y sumar finalmente 14.000 elevado al cuadrado, multiplicado por 27.5%. Y este resultado nos daría $107,200,000 cuadrados. Ahora, ese solamente sería este valor. Tendríamos que restar el promedio, que es 9.500 elevado al cuadrado, que dan $90,250,000 cuadrados, y al hacer esta resta observe que por supuesto nos da el mismo resultado que habíamos encontrado anteriormente. Pero esta expresión es mucho más sencilla que la anterior. Finalmente, si vamos a hacer el análisis gráfico de los resultados que encontramos,
En este caso tenemos lo siguiente. Como estos cálculos se hacen con respecto al promedio, que es 9.500, y la desviación promedio nos dio 4.117 alrededor del promedio, quiere decir que los retornos de esta inversión en promedio se mueven entre 5.383, que sale de 9.500 menos 4.117, y 13.617, que sale de 9.500 más 4.117. Observe que si bien el resultado que obtuvimos de 4.117 no fue igual al que obtuvimos de manera intuitiva, de ahora en adelante vamos a utilizar los cálculos propuestos en este video para de una manera formal obtener los cálculos de la desviación. Así finalmente lo que podemos concluir es lo siguiente. Para calcular una medida de variabilidad, en primer lugar debemos calcular algo que se conoce como la varianza. Formalmente, esta varianza está definida como el promedio de la variable menos su promedio original elevado al cuadrado. Y si bien esta expresión es la definición formal, después de hacer algunos cálculos matemáticos hay una operación mucho más sencilla o una expresión mucho más sencilla para hacer este cálculo y es la varianza de una variable es el promedio de la variable elevado al cuadrado menos su promedio original elevado al cuadrado. El resultado de la varianza siempre da en unidades cuadradas, así que para tener una medida que nos permita analizar la variabilidad o desviación de esta variable, debemos tomar la varianza y sacar su raíz cuadrada. Esta medida se conoce formalmente como la desviación estándar y esta es la que nos dice en promedio qué tan alejados se encuentran los valores de una variable con respecto a su promedio. Para concluir, es importante decir lo siguiente. Si bien en un video anterior vimos una forma intuitiva de calcular la desviación, estas dos serán las fórmulas que vamos a utilizar siempre en el cálculo de variaciones o en el cálculo de la desviación de una variable.